Hay muertes en el anime que nos hacen llorar, otras que nos sorprenden y algunas que simplemente duelen. Pero hoy no vamos a hablar de las más tristes ni de las más impactantes. Hoy vamos a hablar de algo distinto. Vamos a hablar de esas muertes que dividieron un anime en dos etapas muy claras, un antes y un después. Muertes que no solo se llevaron a un personaje, sino que cambiaron el ritmo, el tono o incluso la esencia completa de la historia. Porque a veces el problema no es que un personaje muera, sino lo que queda después de su ausencia. Hay animes que tras una muerte clave nunca volvieron a sentirse igual. No necesariamente porque se volvieron malos, sino porque algo fundamental se perdió en el camino. Y con eso en mente empecemos este top. Vamos a abrir esto con el puesto número 5, Mace Hughes, de Full Metal Alchemist. Antes de la muerte de Mace, Full Metal Alchemist tenía un equilibrio muy especial. Había tragedia, sí, pero también había humor, calidez, pequeños momentos de respiros que hacían que el mundo se sintiera vivo y humano. Hughes representaba eso mejor que nadie. Era un personaje cercano, carismático, exageradamente orgulloso de su familia y sobre todo un recordatorio constante de que todavía existe algo bueno por lo que luchar. Cuando Hughes muere, la serie no solo pierde un personaje querido. A partir de ese momento, el mundo de Fullmetal se vuelve más frío, más cruel y más pesado. La historia avanza con más seriedad, la conspiración se vuelve más real y peligrosa y deja de ser algo muy abstracto. No es una mala decisión narrativa, pero sí marca el momento exacto en el que el anime deja de ser una aventura con tintes oscuros y se convierte en una tragedia mucho más directa. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. Rayos, comenzó a llover. No, señor. No está lloviendo. Claro que sí. Sí. Tiene razón. Vamos ahora con el puesto número 4, Ymir, de Attack on Titan. La muerte de Ymir es una de esas decisiones que no todo el mundo sintió igual, y justamente por eso fue tan interesante. Ymir era un personaje que aportaba humanidad en medio de todo el caos. No era una heroína, ni tampoco una villana. Era contradictoria, egoísta, honesta y profundamente humana. Su presencia ayudaba a que el conflicto no fuera solo político o militar, sino emocional. Sé que quizás su muerte no desencadenó todo, sino que se dio en un momento en el que todo iba a cambiar para siempre con las revelaciones que se dieron en ese arco, pero nadie puede negar que la historia se vuelve más ideológica después de esa muerte, más fría, más enfocada en bandos, decisiones extremas y discursos. No es que el anime empeore, pero el tono se transforma. Para muchos ese cambio fue brillante, para otros fue el momento en el que la serie perdió parte de su corazón. Ymir representaba ese puente entre la tragedia personal y el conflicto global. Cuando desaparece, el mundo se siente más distante. ¿Marcelの記憶を見たのか? いや、だが全身のユミルって女のことは少し分かった。大層の名前を付けられた哀れな女だ。兄貴のアギトを返してくれたのもあの女の意志だろ。ああ、そうだ。Vamos ahora con el puesto número 3, Camina, de Gurren Lagann. Camina no era solo un personaje, era una energía, era el motor emocional de Gurren Lagann, el que gritaba, el que creía, el que empujaba a todos hacia adelante incluso cuando no había razones para hacerlo. Durante la primera parte del anime, Camina era sinónimo de impulso, de rebeldía y de confianza absoluta. Cuando Camina muere, Gurren Lagann cambia por completo. La serie se vuelve más madura, más seria y más reflexiva. El protagonista pasa a ser Simon, quien debe crecer y encontrar su propio camino. Pero el tono ya no es el mismo. El anime deja de ser una explosión constante de emoción y se convierte en una historia sobre responsabilidad, pérdida y madurez. Es una evolución bien escrita, pero también es una ruptura clara. Después de Camina, Gurren Lagann nunca vuelve a sentirse igual, y es eso precisamente lo que hace que su muerte sea tan poderosa. Abayo, Dachiko. ¿Aniki? Si este tipo de análisis te gusta y te hace recordar por qué amas el anime, apoya este video con un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que crecieron con estas historias. Vamos ahora con el puesto número 2, Kahiko Kayawa, de Sword Art Online.
La muerte de Kayaba marcó uno de los cambios más drásticos en un anime moderno. Durante Aincrad, Sword Art Online tenía la identidad muy clara. Era una prisión, un mundo cerrado donde cada decisión podía costarte la vida. Kayaba no solo era un villano, era la razón de ser de la historia. Él había creado las reglas, el peligro y el objetivo final. Cuando Kayaba muere y Aincrad termina, Sword Art Online pierde su núcleo, la tensión desaparece, el concepto central se diluye y el anime entra en una etapa completamente distinta. La segunda mitad se siente como otro anime, como un villano menos interesante y conflictos que ya no tienen el mismo peso. No es que SAO no pudiera continuar, es que la muerte de Kayaba cerró la historia que realmente importaba. Todo lo que vino después siempre se sintió como una sombra de lo que fue Aincrad. Saludos, jugadores. Sean bienvenidos a mi mundo. ¿Su mundo? O sea que él es... Mi nombre es Akihiko Kayaba. A partir de ahora, soy el único amo y señor de este juego. Ahora, antes de llegar al puesto número 1, hay dos muertes que vamos a tener aquí en las menciones de honor porque también marcaron un antes y un después muy claro en sus animes. Naruto, tú eres el niño de la profecía. Ahora estoy seguro. Te dejo el resto a ti. ¡Arigato! Y en el puesto número 1, alguien que todos esperamos en este top, L de Death Note. La muerte de L es para muchos el punto exacto en el que Death Note deja de ser el anime que era. Durante la primera mitad, la serie era un duelo intelectual puro, un juego de ajedrez constante entre dos mentes brillantes. Light y L se necesitaban mutuamente para que la historia funcionara. Uno no existía sin el otro. Cuando L muere, Death Note pierde su equilibrio. La historia continúa, sí, pero la tensión ya no es la misma. Nier y Melo no logran reemplazar ese duelo directo, y el anime se siente más alargado, más frío y menos intenso. No es que la segunda parte sea terrible, pero nunca alcanzará el nivel emocional ni psicológico de la primera. La muerte de L no solo elimina un personaje, elimina el corazón del conflicto. Para cerrar te diré, estas muertes nos recuerdan algo muy importante. En el anime no todas las muertes son iguales, algunas hacen crecer la historia, otras la cierran y algunas la transforman para siempre. No todas arruinan un anime, pero todas marcaron el momento exacto en el que algo cambió y ya no volvió a ser igual. Porque una buena muerte no es la que más duele ni la que más sorprende, sino la que respeta el alma de la historia. Y cuando esa alma se pierde, aunque el anime continúe, nosotros como espectadores lo sentimos. Tal vez por eso seguimos hablando de esas muertes años después, porque no solo recordamos al personaje que se fue, sino al anime que dejó de ser el mismo desde ese momento. Espero te gustara el video. Si es así, regálame un like, suscríbete y activa la campanita para seguir creciendo esta linda comunidad de anime. Arriba te dejaré una lista de reproducción para que sigas viendo más de mi contenido. Y abajo en la descripción te dejaré mi Instagram para que tengas contacto más cercano conmigo. Yo soy Trillion TV y te deseo un excelente día. Si es que quieres ser tan bueno, si lo sueñas de verdad, inténtalo, empiézalo, seguro y veloz.